pasa es lo siguiente. La acción médica depende de la etapa. En este momento estamos en etapa 4. Significa que hay contagio comunitario. Por lo tanto, el ideal es que las personas tengan un sistema de comunicación con el sistema de salud para que lo ayude a tomar una buena decisión. ¿Qué quiere decir esto? El paciente levanta un teléfono, dice, tengo tales y tales síntomas, le repregunta a alguien que sabe, ¿tiene esto, tiene este otro? Vaya a consultar. Y en el sistema de consulta existe una diversificación totalmente separado. La gente que consulta por otras cosas, aquella que consulta como sospechoso de coronavirus. Es decir, tiene que funcionar ambas cosas, porque si todo el mundo va a la consulta, a la urgencia, claro, a un consultorio médico, van a pasar dos cosas. Que si tiene la enfermedad va a contagiar a medio mundo. Y si no la tiene va a salir con una cosa peor. Preguntémosle a Valentina. Le vamos a preguntar a Valentina. Recordemos a quienes están integrando nuestra sintonía. Valentina es una joven chilena que está en este momento en su casa en la Florida con cuarentena porque dio positivo en el coronavirus. Está ahí junto a sus perritos que ladran. Todo el resto de su familia. Valentina venía llegando de España, finalmente dio positivo y todo el resto de su familia también está en cuarentena. Me imagino, Valentina, bueno, hoy día acabamos de ver una cifra actualizada que nos habla de 155 personas y habíamos hablado recién contigo que tú no estabas contabilizada en las últimas cifras. Aparentemente quizás claro, ya estás dentro de estos 155, ¿no? Me imagino. No la he revisado. Ya, hay que imaginarse todo eso. Estamos hablando de una cosa bien importante, Valentina, que tiene que ver con la atención médica y no asistir necesariamente a los centros asistenciales. Tú hoy día que estás en tu casa, tú te atendiste en la Clínica Santa María, ¿hay alguna enfermera o médico que te esté dando indicaciones, que vaya siguiendo tu caso telefónicamente? Sí, me han llamado para saber cómo ha evolucionado mis síntomas. Todos los días me han llamado. Porque ese aspecto es importante, ¿no? ¿En qué medida, porque estamos conversando acá, en qué medida es posible restringir lo más posible las visitas de aquellos pacientes que tienen sospecha de coronavirus o síntomas de coronavirus a los recintos asistenciales? Porque la idea justamente es intentar que no se sobrecarguen de personas, que no se saturen de personas. Entonces, acá hay un tema bien importante que tiene que ver con Michelle Deler, con la posibilidad de que se pudiese implementar en Chile ayuda telefónica, telemedicina en ciertos casos. ¿Estamos muy en pañales en eso o hay posibilidades ciertas? Sí, en eso estamos todavía bastante atrasados, pero este puede ser un momento para dar un gran salto. En países como Estados Unidos, por ejemplo, ya los seguros, que vendría a ser en el caso nuestro FONASA o ISAPRE, incluye ya no solamente la consulta presencial, sino que incluye lo que es la telemedicina y lo que es la consulta telefónica. Es decir, frente a enfermedades, y no estoy hablando frente a esta situación donde obviamente se hace un uso intensivo de eso, pero ya está lo suficientemente avanzado para que haya telemedicina, es decir, presencia, o sea, visualmente, ya, y hay mecanismos para diagnóstico, etcétera, pero también lo que es la atención telefónica. Creo que eso es muy importante porque hoy día debemos evitar la circulación. Segundo, tenemos adultos mayores que por lo tanto lo relevante es que ellos no se expongan ni siquiera a hacerse probablemente un control, pero si ese control es necesario, quizás podría ser a través de telemedicina o telefónicamente. Ahora, eso hay que armarlo bien. Debemos comprender que aquí no hay que reinventar la rueda. Detrás de esto no solo hay tecnología, sino que hay facultativos, hay especialistas que están preparados para dar ese tipo de información y hacer ese tipo de diagnóstico. Espérate, pero eso existe en la práctica porque se hacen los anuncios, sí, pero está la contradicción. Señor, usted de riesgo mayor, tiene que ir a vacunarse. El señor o la señora va al consultorio, sí, está lleno, están todos hacinados. ¿Van o no van? Yo te diría que, a ver, eso, un avance o un primer avance fue la creación del Salud Responde, ¿ya? Que finalmente es un gran call center donde se da orientación. Pero no funciona. No, por eso te digo. Ya se llama Salud No Responde acá, claro, en el... No, por eso te digo, tiene que ver... Michelle, mira, hagamos un ejercicio doble. Llámalo. Switch. Llamemos. Si nos responden. Si acá así, tengo el teléfono. Así es la televisión en vivo, pero hagámoslo así bien, bien transparentemente. 600-360-77... ¿Llamemos del Switch o tenemos cortado el teléfono? No, lo pagamos la cuenta. Ahí está. Espérame, pasemos, mire, hagamos, mientras Michelle sigue hablando, ahí está el teléfono y vamos a llamar
En vivo. Sí, ya debe estar avisando lo que conteste. No, pero ahí estamos. 600-360-7777. Tirémoslo con el sonido. ¿Quién está llamando? Ahí está, de arriba. Ya, están llamando desde el switch. Valentina, aprovecha que aquí tenemos expertos, tenemos enfermera, tenemos un experto en seguridad. Tengo una pregunta buena. En manejo, y doctor, por ejemplo, lo que tú quieras. Se me ocurrió una pregunta para ti, pero hazla tú. Es que oye, quería preguntar si una persona que está con coronavirus no se puede ir a vacunar de la influenza. No. Cuando ya tiene manifestado el virus, no. No, por supuesto que no. Ya, por eso. Valentina, pregunte nomás. Pero buena la pregunta. Gracias. Sí. Es que, Vale. una pregunta. Si yo ya me contagié, ¿me puedo volver a contagiar? Hasta el momento, hay una cosa que es súper importante. No sabemos realmente la realidad absoluta de este virus. Lo que se sabe con todos los trabajos que han salido, que son bastantes, dicen que con este virus probablemente es una sola vez y queda inmunidad. Pero hay varios casos ya categóricos en que le ha dado 2 veces. Sí. Probablemente no sabemos mucho si es una reinfección o es una reinflamación, porque si nosotros decimos que el periodo de incubación va entre 2 y 5 días, se ha demostrado que hay individuos que hasta los 14 días siguen eliminando virus y probablemente hay muchos que puedan seguir eliminando algún tiempo más, porque la inmunidad del individuo es súper importante. Hasta el momento lo que sabemos es que se le da una sola vez y poco probable que dé nuevamente. Quizá un poco complementando lo que señala el doctor, porque las redes sociales hoy día entregan mucha información. La media, o sea, el promedio en el cual va a presentar síntomas suele ser alrededor de los 5 días, es relativamente rápido. Nosotros nos hemos quedado con los 14 días, pero en definitiva ese es un poco el tope y esa es la razón de las cuarentenas. Una cosa que se ha discutido desde la segunda o tercera semana después del brote en China, es que empezaron a aparecer algunos casos que fueron estimados en 24 días. La experiencia del ébola, y se cruzó con la experiencia del ébola, demuestra que probablemente esos 24 días en realidad corresponde a una reinfección. Y ahí surge. ¿Y por qué lo señalo? Porque hoy día está muy fuerte decir, no, es que la autoridad está tomando la decisión por 14 días, cuando en realidad yo vi en tal diario que había una persona que había sido detectada a los 24 días. La explicación que hoy día, o el supuesto que hay sobre eso, no es que haya demorado 24 días en mostrar sintomatología, sino lo que ocurre es que hubo una reinfección. Lo relevante de esto, insisto, seguir la directiva de la autoridad, porque la verdad es que el problema principal de este virus es que se conoce muy poco. Por lo tanto, ahí, nos guste o no nos guste el momento en que estamos, lo más relevante es la disciplina en términos de seguir las orientaciones y, en segundo lugar, el autocuidado y la corresponsabilidad social, como tú muy bien lo hiciste, ¿no? Quiero volver a tocar el tema de lo que señalaba respecto de Salud Responde. Yo señalé, fue un avance, pero claramente no hemos quedado atrás, porque además Salud Responde surge cuando no había ni redes sociales, o más aún, Instagram no existía en esa época todavía, Twitter no estaba masificado y la hiperconectividad empieza después. Fue una muy buena solución, hoy día es un muy buen complemento, pero creo que deberíamos avanzar a la telemedicina, especialmente en la atención primaria. Como puerta de entrada en la atención primaria, no solo por la realidad actual, sino que por la realidad permanente, donde incluso tenemos una gran población de adulto mayor que puede estar sano, pero por su condición de base tiene problemas de movilidad o dificultad de movilidad. Perdón, pero no estamos haciendo el techo del edificio antes de construir buenos cimientos mientras no tengamos un sistema de testeo rápido, eficiente, masivo y gratuito. Todo eso estamos pegando palos de ciego, ¿no? Tienes toda la razón en eso, porque efectivamente si hay una crítica que uno puede hacer es la demora que hay en la entrega del resultado del examen. Probablemente por la gran demanda que hay, avisan con mayor certeza a las personas que salen positivos. Pero yo tengo un número importante de personas que sé que se tomaron el examen porque fueron contacto directo con gente con coronavirus y que llevan 4 o 5 días esperando que los llamen para tener el resultado. Y ellos llaman y les dicen, no, si los van a llamar,
del ISP. No, si tiene que ir a la posta a buscarlo. No, si tiene que ir al lugar donde se tomó el examen a buscar el resultado. Sí. Y por mientras esa persona está como en la incertidumbre. Pero hay en todo Chile donde poder hacerse el examen. No, porque ayer Chaguán, ayer el senador Chaguán alegaba en la quinta región. Una cosa es donde te puedes tomar la muestra y la otra cosa es donde se puede procesar el examen. Tomar la muestra es una muestra respiratoria. ¿Cómo llegamos a la fase 4 sin tener lugares en todos lados? Entonces el punto es donde se procesa esa muestra. Entonces yo entiendo perfectamente que el Instituto de Salud Pública en este minuto debe estar, pero sí sobrepasado. Pero es algo que nosotros ya tendríamos que haber pensado. Previsto. ¿Sí? En enero. Obviamente. Oye, China estaba vuelto loco. ¿A ustedes las enfermeras las han considerado en este proceso? Porque las enfermeras son personas, hombres y mujeres que tienen mucha experiencia en el manejo, en higiene, en manejo con pacientes. ¿Ustedes han sido consideradas en este proceso? Mira, súper buena la pregunta porque efectivamente pocas veces se considera la enfermera cuando las enfermeras en general, todo lo que tiene que ver con el manejo, la gestión del cuidado del paciente y el autocuidado y la prevención, tenemos mucha más experiencia incluso que los médicos. De hecho, honestamente, somos nosotras las que les enseñamos a los médicos en los lugares de atención al lavado de manos, a las medidas de precaución, al uso de las barreras protectoras. Y las que están súper expuestas también. Y las que estamos más expuestas. No solamente nosotros las enfermeras, sino que el personal técnico también tiene un alto porcentaje de exposición. En este minuto, efectivamente, estamos sobrepasados a nivel de los servicios, sobre todo de atención primaria. Y quizás uno de los problemas es que, como todos los hospitales son autogestionados, en este minuto falta un poco de insumos. Estamos quedándonos cortas a nivel hospitalario con mascarilla, con guante, con alcohol gel, con elementos de protección. Tengo dos preguntas. Antes que nada, no puedo dejar de pasar algo. Yo trabajo en 3 lugares. Yo trabajo en el Hospital Clínico Universidad de Chile y en Clínica Dávila y, por supuesto, en la parte privada. Y nosotros, en esas 2 partes, por lo menos que yo conozco, estamos utilizando a la enfermera como piedra fundamental en la enseñanza, el manejo de todo esto. Y estamos todos los días haciendo capacitaciones. Yo creo que eso es esencial. Y segundo, es cierto, el personal que menos se lava las manos en los hospitales es el médico. Y eso tenemos que solucionarlo de alguna manera. O sea, perdona, yo me refería más a nivel estatal, porque a nivel hospitalario, efectivamente, Michelle, las comisiones de infección asociada a la atención en salud. Era conmovedor ver el otro día un video. Con enfermeras. Era conmovedor ver el otro día un video del aplauso que le daba el pueblo español a su personal médico. Se pusieron de acuerdo a las 22 horas, salieron a los balcones, a la ventana y todo, y empezaron a aplaudir en toda España a las 10 de la noche, a las 22 horas, y empezaron a aplaudir al personal médico, y era conmovedor. Separar los pelos, de verdad. Aquí al contrario, aquí la gente nos reta todos los días porque nos echan la culpa a nosotros de la lentitud que la gran mayoría de las veces depende de la gestión, que no depende de nosotros, de los que atendemos. Sí, pero en España se produjo esto que es muy lindo. Tengo 2 preguntas del pueblo. La primera, ¿qué pasa con los taxis y las aplicaciones? Michelle, ¿qué pasa con el Uber, el Cabify y el taxista? ¿Qué pasa? ¿Qué medidas deben tomar? ¿Se toma o no se toma? ¿Estoy seguro dentro de un taxi, una aplicación o no? Y quizás vámonos también al transporte público en general, porque hay partamos por ahí porque hay mucha gente que toma y está preocupado. Quizás cuando entro, si me echo alcohol, entro, me siento atrás, guardo el metro y después me bajo. A ver, por favor, la gente está preguntando. A ver, te subes, y por eso te digo que hay medidas que son para el transporte público en general, sea un taxi u otro que sea más masivo. Tú te subes y tienes el riesgo de contaminarte principalmente por el tocar una superficie que ha estado contaminada, ¿ya? Por lo tanto, uno debe comprender que el siguiente paso o el término de ese ciclo va a ser higienizarse las manos con un sanitizante o eventualmente lavarse de manera inmediata. Como nos vamos a bajar a un lugar donde probablemente no vamos a tener el baño, lo primero es lavarse. Pero ¿sabes qué? Hay una medida intermedia que creo que es súper recomendable. No uses el celular.
mientras está en el transporte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en definitiva, yo me subo. Te voy a poner un caso más extremo, dale. que ha sido el más polémico. Dale ejemplo, dale. Me subo al bus, me subo al metro, me subo al Cabify, al Uber. ¿Ya? Toco una superficie. Ya. Esa superficie puede estar contaminada. Ya. ¿Yo qué es lo que voy a saco el hacer? teléfono. No, me voy a ir chateando. Lo guardo, me bajo, me sanitizo las manos, saco mi celular, aló, o chateo de nuevo. Infectado al tiro. No tiene, ya pierde total sentido la higienización de las manos. Entonces, mientras entre subirse y sanitizarse las manos, no usemos el celular. Mira, pero que además entonces tendríamos que sanitizar todo, hasta el volante del vehículo. Estamos con Valentina. es que la Valentina está en cámara y yo creo que también quiere... A ver, Valentina, yo creo que también sería bueno que tú participaras. Recordemos, hay gente que se está integrando a nuestra sintonía. Me están escribiendo por WhatsApp que quieren saber más acerca de ti, porque no todos vieron la historia desde un principio, pero tú venías desde España y tú tienes idea más o menos en qué situación te contagiaste. ¿Estuviste con una persona con coronavirus o simplemente anduviste en el metro? ¿Jamás pensaste que ibas a tenerlo hasta que llegaste a Chile? Vamos a ir a una pausa comercial muy minuto con Valentina Lara. Ella es una joven chilena, está en su casa en este momento en cuarentena en la comuna de La Florida. Valentina entonces se salió positivo en el examen de coronavirus. Ella está encerradita en su pieza y el resto de su familia también está en cuarentena, pero en el resto de la casa para cuidarse. Valentina, a ver, tú llegaste, ¿qué día desde España? Y tienes claro en qué circunstancia o más o menos cómo te habrías contagiado, ¿no? Yo llegué a la madrugada del 12 de marzo, del jueves, y no desconozco dónde, porque al menos en donde yo estaba, que era Barcelona, las cosas seguían normal. El metro seguía funcionando normal, la gente no usaba mascarilla, los lugares estaban abiertos, entonces yo me pude haber contagiado en cualquier lugar. Tampoco estuve en contacto con alguien que estuviera con coronavirus, que yo supiera. Es decir, el día miércoles tú fuiste es como el último día que tú anduviste dando vueltas por Barcelona, así que más o menos, y en ese minuto no había cuarentena, no había ninguna medida no había ninguna restricción para reunión, porque nosotros no tenemos restricciones todavía, pero la campaña del lavado de mano y todo empezó hace bastantes días atrás. ¿En España no hubo esa campaña previa? No sabría decirte, porque no lo vi. Pero en general tú, como cualquier ciudadana de ahí, no recibiste mayor información. No. Ya. Es decir, en ese sentido uno podría también decir que había una debilidad en cuanto al tema por parte de la respuesta de las autoridades españolas, ¿o no? Sí, por supuesto. De hecho, cuando yo ingresé a España, que fueron unos 6 días antes de que me fuera, la única pregunta fue cómo estaba el coronavirus en el lugar que yo estaba antes, y nada más. Ya. ¿Y tú estabas antes en un lugar que había coronavirus, o no? ¿De dónde venías? No, de la India. De la India. No hay tanto. ¿Y en la India hay poco coronavirus? Sí. No hay al menos, que yo por lo menos que se sepan, es que ahí se genera la duda. Muy cerca de Asia. Pero igual, por ejemplo, en la India ha tomado mucho más resguardo, por lo que yo sé, hace una semana atrás cerraron las fronteras a todas las personas extranjeras que le habían otorgado las visas, se las cancelaron. En ese sentido, la India ha tomado mucho más resguardo que Chile, al menos. Y que la propia Europa, por lo que tú nos cuentas, bueno, ¿y para qué decir Italia? Si finalmente lo que pasó con Italia es que le bajaron el perfil, no tomaron a tiempo ninguna de las medidas y están con estas cifras, la verdad, que tan penosas. Me sigue escribiendo la gente del transporte público, ahora del lado de los choferes. Michelle, ¿qué hacen los choferes? Andamos con gente todo el tiempo, a buscar gente al aeropuerto, no sabemos de dónde vienen, tendríamos que interrogarlo, andar con mascarilla, tener un tipo de lisofón, algo así. A ver, desde el punto de vista del chofer y en términos de principio general, es la distancia social. Por lo tanto, si tú me preguntas que el pasajero va sentado en el asiento de atrás,
difícilmente voy a tener posibilidad de contagiarme, claro, al menos que el pasajero estornude o me tose encima, pero hay una distancia que es relativamente razonable. ¿Te fijas? Por lo tanto, no hay mayor preocupación de eso, pero no nos olvidemos que cuando estamos hablando de pasajeros, en ciertos contextos, yo tengo interacción directa con ese pasajero, es decir, tengo una interacción a través de, por ejemplo, llevar una maleta, ayudar a subirlo, a bajarse, y por lo tanto, tal como en el verano hoy día muchos conductores llevan bloqueador solar, ¿cierto? Hoy día lo que deberían agregar es sanitizante y por lo tanto llevarlo al interior y hacerlo varias veces al día, porque no se olviden que su vehículo, en definitiva, pueden quedar las superficies relativamente contaminadas, pero no van a ser sus asientos. Yo en ese caso preferiría mucho más que si es un auto, el pasajero fuese sentado atrás, que sabemos el problema que ha habido con el tema de los Uber, que hace que los pasajeros vayan sentados adelante, pero lo ideal es la distancia social. De ninguna manera ahora. Usted que es como muy experto en los temas de seguridad, ¿cierto? Más bien, o prevención de riesgo. ¿Qué pasa con esto de dar cobertura a Wi-Fi, por ejemplo? Hay una empresa, creo que fue Entel, la que liberó gigas, pero ¿no sería bueno que todas las empresas ayudaran? Porque si los niños van a tener que estudiar desde las casas, los universitarios también, mucha gente va a poder, ojalá, idealmente, llevarse pega para la casa. ¿No sería bueno que las empresas también se la jugaran y las empresas privadas liberaran gigas? Sí. Y por otro lado también, usted como experto en seguridad recomendaría, por ejemplo, retrasar en un mes el pago de permiso de circulación, porque ahí vamos a tener aglomeración de gente en todas las comunas. Entonces también sería bueno esas cosas ir abordándolo o ir creando masa crítica, ¿no? Yo creo que hay dos temas. Uno tiene que ver con precisamente el permiso de circulación, que es un impuesto. Por lo tanto, es algo de lo cual el Estado puede postergar sin mayor inconveniente. No solo por la aglomeración, sino porque en definitiva hoy día tenemos un problema de caja en los hogares en términos... A ver, no nos olvidemos, aquí hay gente que está comprando alimentos y uno va a ciertos sectores de la ciudad o de las ciudades y ve gente que tiene capacidad para comprar alimentos por 4 o 5 días. Hay personas que no tienen esa caja para comprar y por lo tanto es diario. Creo que una muy buena medida sería postergar todos aquellos elementos que implica que antiguamente nosotros decíamos llegó marzo y eso se asocia a la gran cantidad de cosas que hay que pagar, doctor, y que depende específicamente del... Doctor, como entramos en fase 4, llega una pregunta muy reiterada. ¿Cuándo me tomo el test? Porque ya hay gente que se quiere tomar el test y resulta que no tiene está pero flor. Entonces, por favor, claro... Y que entiendan todo en la casa. En fase 4 implica que hay contagio comunitario y podemos llegar a una situación en la cual tenemos un montón de gente contagiada. Por lo tanto, vamos a tener que discernir a qué paciente le tenemos que tomar el test. Lo primero, con esta inversión que tiene que hacerse en consulta telefónica, tenemos que determinar cuáles son los pacientes que deben ir a un servicio médico. De esos pacientes, yo creo que a todos se les debe tomar el test, a todos los que llegan a un servicio médico. ¿Por qué? Porque así nos va a servir para tomar ciertas precauciones de aislamiento, de, ¿no es cierto?, de tenerlos encerrados con o sin familia, etcétera, etcétera. La duda está en qué va a pasar si de repente los contagios son tan inmensos, 10.000 personas, 5.000 personas, no va a haber ningún sistema de salud que dé abasto para tomarle el test, ni aún con las clínicas o los sistemas privados. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, antes de eso, empezar desde ya a planificar adecuadamente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hacerlo igual que como la vacunación. Enseñar con qué cosas se debe consultar y tomar el test en aquellos pacientes que tienen un cuadro moderado o grave cuando lleguen a urgencia. Estamos hablando de una gran aglomeración de gente que necesita algún diagnóstico. Yo creo que en este sentido tenemos que abocarnos a lo que dicen los expertos. Y los expertos, yo creo que les falta un poquitito de llegada comunicacional para que convenza a los políticos, porque muchas veces las decisiones son más políticas que con cosas científicas. Por lo tanto, hay que llegar a una manera de hacer lo mejor del punto de vista científico sin acarrear un desastre desde el punto de vista económico ni a nivel de ciudad. Yo creo que eso nos está faltando. Hagámosle la misma pregunta a Valentina. Valentina, ¿tú cuándo decidiste hacerte el examen? ¿Y por qué decidiste hacerte el examen y cómo fue el proceso en la clínica?
Ya, bueno, yo decidí hacerme el examen porque me dijeron que fuera a un centro si es que tenía síntomas. Y bueno, cuando llegué a la clínica, como venía de un lugar que había alto contagio, que era España, me ingresaron, me vieron que tenía fiebre, que tenía tos y me hicieron el examen. Y el examen consiste, creo que es el mismo para detectar la influenza, que te meten unos palitos por las fosas nasales, por las dos, y te raspan. Eran 5 muestras y bueno, lo repitieron 5 veces y eso fue todo el examen. Es decir, es un examen bastante simple, ese cotonito gigante, que es un poco incómodo, pero nada más. Sí. Y en el fondo lo que tú nos contabas hace un ratito atrás, que tú te sacaste el examen y al día siguiente te dieron el resultado. En ese sentido fue bastante rápido. Sí, me hicieron el examen a eso alrededor de las 6 de la tarde y ya a las 10 de la mañana ya tenía la respuesta. Pero la instrucción entonces es que solo, para reiterarlo con el doctor y la enfermera, que solo se hagan los exámenes en la medida que presenten algún síntoma y no casi como precaución, porque además es que yo tengo entendido de que la gente que no tiene síntomas no le van a realizar el examen. Obvio. Claro. Valentina, dame solo un segundito porque nos están llamando Pancho Sanfurgo, está en la calle, está en los supermercados, el presidente hizo un llamado a, por favor, tranquilizarse, que la cadena de abastecimiento estaba perfecta, que había cosas. Pancho, ¿qué está pasando?